Antes de empezar, debo dejar en claro algo importante. Este respect se va a dividir en dos, el Generations del 2011 y el Generations del 2024. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no? No tengo nada más que decir en este apartado, así que, esto es. Tras el último contratiempo que sufrí, me topé con la forma primordial de esta creación única. Y descubrí que poseía increíbles poderes que ni yo mismo he sido capaz de dominar. Podía borrar el espacio y el tiempo. Y entonces se me ocurrió la genial idea de usar tan gran descubrimiento para deshacer mis derrotas anteriores. Para comenzar, la sola llegada del Time Eater provocó un borrado que dejó todo en un vacío en blanco. En el manual se declara que todo el universo de Sonic cayó en un caos con la llegada del Devorador del Tiempo, y la enciclopedia complementa esto, mencionando que la realidad fue reducida a un vacío en blanco. Asimismo, en la versión 3DS, que se puede considerar canónica para esta versión, se ve esto de forma más explícita, y en una entrevista se repitió esta idea, al mencionarse que Time Eater erradicó todo el espacio y el tiempo. Gracias a esto, se sabe que Time Eater borró todo el universo de Sonic junto con el eje temporal y realidad, haciendo que esta hazaña sea de nivel universal, al consumir todo el espacio-tiempo del universo de Sonic. Asimismo, aun estando en su forma incompleta, este demostró ser superior a Sonic, dejándolo fuera de combate de un simple golpe, lo que abre a dar una cadena de escalado con Sonic base, quien, desde su forma clásica, ya ha demostrado poder destruir una montaña que sostenía la cadena del Little Planet, siendo consistente, puesto que, en Sonic 3, Sonic base puede dañar y destruir al Kyodai Robot, el cual se alimentaba de la energía de la Esmeralda Maestra y sostenía todo el Death, la cual tiene declaraciones de haber destruido montañas y haber provocado un mega tsunami, haciendo que Sonic clásico logre dañar a un mecha que sostenía una base espacial con la potencia suficiente para destruir montañas enteras. Pasando a mejores hazañas, en el mismo juego donde aparece el Time Eater, Sonic base puede vencer a Perfect Chaos, necesitar de las Chaos Emeralds, algo hasta reconocido por la enciclopedia, siendo que Perfect Chaos tiene demostraciones directas de poder destruir una ciudad entera usando sus inundaciones, destruir el E-Carrier, que había sido creado exactamente para detener al mismo Chaos, y tener declaración de destruir el planeta como en el pasado, dando a entender que puede destruir la superficie terrestre. Esto, de hecho, tiene continuidad al Sonic base poder derrotar a un Chaos 4 y Chaos 6, el cual puede aprovechar la energía de las Chaos Emeralds, las cuales, en Sonic Advance 3, Eggman con una sola y usando su poder negativo, pudo dividir el planeta en 7 partes, y la enciclopedia directamente afirma que dividió la Tierra en realidades de bolsillo, así como, en Shadow the Hedgehog, una sola esmeralda del caos podía sostener la existencia del ciberespacio de este juego, que albergaba y fluctuaba toda la información del planeta. Pasando a otros feats, Sonic es capaz de pelear con un Emerald potenciado con las 7 Chaos Emeralds, el cual, en el pasado era descrito como alguien que podía destruir el planeta si llegaba a obtener el poder de estas gemas, así como es descrita como un ente que superara toda invención humana, esto dicho por el propio Shadow, por lo que abre a darle un escalado por encima del cañón Eclipse Cannon, el cual, se afirma que tiene la potencia de perforar estrellas si se potencia con las 7 Chaos Emeralds. Ya para finalizar con esta cadena de escalado y como feat más conocido, Sonic base puede batirse un duelo con Emerald y salir vencedor del combate, quien había absorbido el poder del Finale Blaster, un arma que liberó un ataque tan poderoso que destruyó un cúmulo estelar de un ataque, provocando que Emerald se sobrecargue y amenace con destruir la Tierra en un minuto, teniendo que ser frenado por Sonic.
Entonces, con todo esto, se sabe que Time Eater ostenta un AP y un DC que va de lo multisolar system a lo universal, al dejar fuera de combate a Sonic y lograr destruir toda la realidad y espacio-tiempo del universo. Pero, ¿eso es todo? Obviamente sí, no. Vamos a tener que explicar la composición de espacio en blanco. Para comenzar, en la estrategia guide de este juego, se reconoce que el White Space es un reino que almacena diferentes dimensiones, teniendo continuidad y consistencia, al seguir mencionando que el White Space es un lugar que almacena realidades completas, los cuales son los niveles a los que se acceden en el juego, siendo este mismo donde se le da continuidad a esta idea, al los tiles referirse a los niveles como mundos en sí mismos, cosa que también lo hace la estrategia guide de Generations. Esto, de hecho, es consistente al manual japonés reconocer que el Devorador del Tiempo lanzó a los amigos de Sonic fuera de la dimensión, en este contexto, refiriéndose a que fueron lanzados fuera del universo de Sonic, siendo mandados a las dimensiones del White Space, que son en sí mismas otras realidades, cosa mencionada directamente en un cómic oficial que funciona como promocional del juego, al decirse que sus amigos fueron mandados a otras dimensiones. Con todo esto, ahora toca preguntarse, ¿hay alguna manera de darle contexto a esas dimensiones? Sí. Uno de estos niveles es Crisis City, siendo que este lugar, desde su aparición en 2006, es retratado como otra línea temporal, de la cual, para escapar, se requiere de abrir un agujero espacio-temporal, implicando que se requiere abrir un agujero de gusano para volver a su tiempo presente, siendo que estos funcionan como un atajo para moverse de un espacio-tiempo a otro espacio-tiempo, junto con el hecho de que este lugar fue creado a partir de un evento, el Iblis Trigger, donde Elise murió en el E-Carrier, liberando a Iblis de su alma, cosa que Sonic presenció y evitó en su propio tiempo. Pese a esto, el futuro no cambió, teniendo que enfrentar al causante de arruinar su mundo, cosa complementada en la estrategia guide de 2006 y de Generations, al reconocerse como líneas temporales diferentes barra otra línea temporal, mientras que en Generations los reconocen como un universo que nunca existió, y la enciclopedia la reconoce como un mundo infernal que se niega a ser borrado del tiempo. Como más reforzamiento, en esta misma guía se sigue reconociendo que Silver viene de otro flujo temporal, al insistirse que este proviene de una línea temporal diferente, por lo que esto tiene mucha continuidad como para no ser tomado en cuenta. Asimismo, otro de estos niveles es el mal futuro de Stardust Speedway de Sonic CD. En Sonic CD, se establece que el Little Planet ostenta un futuro no establecido, haciendo que existan diferentes posibilidades, que derivan del futuro cambiante del planeta. Uno donde Sonic gana y otro donde Eggman gana. Es gracias a esto que se crean diferentes posibilidades, las cuales son los buenos y malos futuros, que divergen de la decisión de si Sonic viaja o no en el tiempo para salvar los niveles, provocando que cada zona ostente la posibilidad de ser salvado o ser conquistado, algo reconocido por el libro de la historia de Sonic, donde se reconoce la existencia de buenos y malos futuros en cada nivel del juego, los cuales se pueden conseguir si Sonic viaja o no en el tiempo, los cuales, en otro manual de CD son reconocidos como otras dimensiones. Si bien, esto es demasiado ambiguo, hay forma de darle contexto, ya que Sonic necesita de los Time Warps para viajar en el tiempo e ir a esos niveles, los cuales, en la guidebook de Sonic CD se reconoce que Sonic manipula el flujo temporal para desligarte del mesuramiento temporal e ir a otro flujo temporal, a tal grado de declarar que vas a otros mundos, los cuales son los mundos del pasado y el futuro de los niveles del Little Planet. Esto, de hecho, tiene continuidad al reconocer que la aventura de Sonic en este juego es una donde se trasciende el espacio-tiempo, teniendo continuidad en diferentes medios, y en uno directamente se dice que Sonic rompe las barreras del tiempo en esta aventura, siendo una alegoría a la premisa del juego. Usar el Time Warp para ir más allá del flujo temporal, trascendiendo el espacio-tiempo y las barreras temporales para ir a otras dimensiones, que son divergencias de las posibilidades de si el Little Planet puede ser salvado o caer en la ruina.
Todo esto tiene continuidad en el mismo Generations, al decirse que los niveles son dimensiones, siendo una de estas el mal futuro de CD, que desde un inicio te lo retrataban como una de las diferentes dimensiones a las que Sonic viaja. Con todo esto, se sabe que los niveles de Loot Space son, en realidad, dimensiones diferentes que tiene contexto de ser otras líneas temporales, los cuales ostentan su propio eje temporal. Al los preguntas y respuestas reconocer que la velocidad del erizo restaura el tiempo y la vida de los niveles. Pero, ¿qué tan grande es este vacío en blanco? Bueno, de acuerdo con un tweet publicado por la cuenta oficial de Sonic, este espacio en blanco es de tamaño infinito, lo que provoca que, al ser infinito, inherentemente los puntos análogos sean infinitos y, por ende, la existencia de diferentes dimensiones en ese reino sean infinitas, al las dimensiones que alberga ser representaciones de eventos pasados, y divergencias de diferentes posibilidades. Todo es importante porque, en la recta final del juego, se revela que el orquestador de todo este desastre era, como no, Eggman, quien había atraído a su versión pasada para ayudarlo a mejorar y perfeccionar al Time Eater, y así, a palabras del Doc, poder reconstruir el mundo aun si se le advierte que si su monstruo sigue moviéndose de esa forma, el mundo será destruido. ¿A qué se refiere con mundo? Bueno, mundo tiene significados variables, siendo el más conocido un conjunto de todo lo existente, siendo esta la definición en lo que nos vamos a centrar, y ahora verán el porqué. Esta definición puede ser muy variable, dependiendo de en qué contexto se utilice, ya que puede referirse a universo como a algo más, al ser una definición que engloba toda la existencia. En este caso, se sabe que esta definición encaja aquí porque, por parte de los Tiles, el propio juego, tanto sobre mesa como la 3DS, Sonic Channel y el manual japonés, el Wide Void es reconocido como un mundo en sí mismo, siendo este el lugar donde se albergan las diferentes dimensiones que representan las derrotas pasadas de Eggman que quería corregir, siendo consistente con su objetivo principal, deshacer sus derrotas del pasado. Claro, si esto no es suficiente, aún podemos abrir una cadena de escalado con ver que puede pelear a la par con ambas superformas, siendo que Sonic ya había emergido de eventos como los Rush, los cuales tiene hazañas cuanto menos destacables, como en Sonic Rush, donde Super Sonic puede dañar y repeler los ataques directos del Ex Salamander, un mecha que estaba potenciado con el poder de las Esmeraldas del Sol, dotándole el poder de sobrevivir a la fusión forzada y posterior colapso entre las realidades de Sonic y Blaze, debido a la proximidad de las Chaos Emeralds con las Sol Emeralds, actuando como polos que se atraen y se repelen entre sí, provocando un desgarre en el continuo espacio-tiempo, que provocaría una alteración en todo el tejido de la realidad y haría que ambas dimensiones colisionen entre sí, cosa que Salamander sobreviviría y, a palabras de este, crear un Eggmanland que estaría más allá de la dimensión / más allá de las dimensiones. Y el Wizard, quien podía manipular la energía dimensional entre las realidades de Sonic y Blaze, siendo esto posible gracias al poder de las estrellas, la cual permitía la existencia y separación entre las dimensiones de Sonic y Blaze, y una vez que se hace con esta reliquia, Eggman lo reconoce como un poder inimaginable para Eggman para ese momento de la historia, dotándole la capacidad de manipular y destruir ambos mundos. Por cierto, en la versión 3DS, se llega a apresar uno de los niveles de Sonic Rush, lo que evidencia aún más que Time Eater planeaba deshacer esa derrota de Eggman, al la versión 3DS mantener el objetivo de Eggman con el Devorador del Tiempo. Entonces, con todo esto, es suficiente para poner al Time Eater incompleto en un nivel universal, mientras que su versión completa ya ostenta un nivel multiversal alto, al poder destruir y reconstruir la totalidad de Loot Space, que es un almacén de infinitas dimensiones / líneas temporales en sí misma. Tanto en su versión incompleta como en su versión completa, esta es la misma que su potencia de ataque y su capacidad destructiva, ya que, en su forma incompleta podía repeler con facilidad a un Sonic base y sobrevivir a su propia destrucción sin problemas.
Y en su forma completa, al Eggman no mostrar preocupación por la idea de destruir el mundo, y en su lugar, afirmar que este es capaz de recrearlo desde cero para asegurar su victoria desde su comienzo, se sabe que Time Eater también puede sobrevivir a la destrucción de Loot Space, por lo que, su resistencia va ligada a su potencia y capacidad destructiva. En su forma incompleta es similar o hasta superior a la de Sonic base, al poder blitzear y bajarse a Sonic de un golpe, por lo que escala de él, el cual, desde Sonic CD se tienen numerosas declaraciones de que ya alcanzó la velocidad de la luz, como el manual de CD y la guidebook de la misma, al denotar que Sonic crea una estela de luz cuando corre, ha alcanzado la velocidad de la luz para viajar en el tiempo, cosa reconocida por Mega Collection y el catálogo de Sega Summer, donde los reconocen como alguien que puede realizar maniobras intensas a la velocidad de la luz, y en esta revista se le reconoce como alguien que superó la velocidad del sonido y de la luz del juego previo. Aún se puede abrir una cadena de escalado, al reconocerse que Metal Sonic puede ir 4 veces más rápido que Sonic, y sin embargo, posterior a los eventos de CD, Sonic es capaz de reaccionar al Metal Sonic que antes lo lograba superar 4 veces en su juego debut, cosa sucedida en 2 juegos, siendo que en Sonic 4, Metal no solo demostró poder realizar un viaje interplanetario estando en pésimas condiciones, sino que también se había sobrecargado con una esfera de energía oscura. Pasando a mejores hazañas, Sonic ha logrado esquivar meteoritos mientras estaba sobre una de las naves de Eggman Mega, las cuales viajaban tan rápido que difuminaban las estrellas en el fondo, implicando que podían realizar viajes interestelares, seguirle el ritmo a una de las naves de Eggman en Colors, las cuales tiene declaraciones de realizar viajes a 20.000 años luz de distancia, justificando el cómo logró arrastrar a los Wisp por todo el universo, y dándole coherencia a cómo logró esquivar los ataques del Nega Wisp Armor, quien estaba potenciado por la energía de los Wisp. Una energía sumamente poderosa para ese punto de la historia, a tal grado de que Eggman se jacte de ser invencible y dudarse de si Sonic puede vencerlo por su cuenta, lo que abre a dar una cadena de escalado con el Eggmobile Advance 3 y el final Egg Blaster de Battle, los cuales viajaron a una nebulosa y a un cúmulo estelar en poco tiempo respectivamente. Entonces, con todo esto, se sabe que el Time Eater desde su forma incompleta ya ostenta una velocidad masivamente más rápida que la luz por trillones de veces superior a la línea base. Pasando a su forma completa, este es capaz de seguirle el ritmo y superar a las superformas, las cuales tiene aún más hazañas de velocidad, como lo es poder viajar desde la Tierra hasta el espacio hasta la Luna en poco tiempo, o directamente lograr recorrer todo el espacio del universo de un vuelo casual, debido a que, para ese momento de la historia, el mundo de Blaze y de Sonic estaba cerca de colisionar sobre el otro por su fusión forzada, pudiéndose ver como el mundo de Blaze estaba atravesando el mundo de Sonic, así como la enciclopedia reconoce al escenario de la pelea final como una división dimensional, grieta dimensional y espacio entre dimensiones, al ser un punto donde ambas dimensiones estaban fusionándose. Claro, esto no es todo, pero quería guardar lo mejor para el final. Verán, aún en su forma incompleta, tanto la sobremesa como la DS, se menciona que el Time Eater es capaz de moverse por el espacio-tiempo, algo dicho en 2 ocasiones, provocando que el flujo del tiempo se borre y dejando mundos en un blanco puro, implicando que el devorador del tiempo puede moverse por todo el flujo temporal sin problemas. Una vez que accede a su forma completa, Eggman logra mejorar sus poderes temporales, a tal grado de que este es capaz de moverse hasta el fin del tiempo, dicho por la enciclopedia 2 veces, es decir, moverse hasta el final del flujo temporal, implicando que recorrieron toda la línea mundial, que es en sí misma la línea temporal que almacena los sucesos del pasado, presente y futuro, para ir hasta su final y desligarse del tiempo regular, y así, lograr moverse
moverse por las diferentes dimensiones del White Space a pura velocidad, cosa que es más directa en la versión japonesa, donde directamente se dice que están trascendiendo yendo más allá de las dimensiones, las cuales son líneas temporales en sí mismas. La velocidad inconmensurable implica desligarse del mesuramiento temporal convencional, y así, no estar limitado al tiempo lineal, cosa que este feat cumple, al desligarse del eje temporal para ir a otros ejes temporales a puro vuelo velocidad, por lo que, el Time Eater en su forma incompleta ostenta una velocidad inconmensurable. Esto es sorprendentemente consistente, ya que estas superformas se sobrecargaron con una buena cantidad de energía positiva, por lo que no están tan alejadas del poder de las superformas de 2006, las cuales pudieron esquivar el rayo de Solaris, siendo que este ataque se mantiene activo aún si cambia de erizo, pese a que cada erizo representa un punto temporal diferente, implicando que estas superformas esquivaron un ataque que podía moverse por todo el eje temporal, siendo consistente con la premisa de Solaris, al este ser presentado como una entidad que extradimensional, un término que hace referencia a algo que existe por encima de las tres dimensiones conocidas y una extra, la temporal. Esto explica el por qué derrotarlo en el tiempo presente no marca algún efecto, debido a que su existencia se extiende por todo el eje temporal del pasado, presente y futuro. Y para rematar, en la galería del juego de Shadow Generations, se reconoce que la existencia de Solaris se extiende por todas las líneas temporales, implicando que las superformas de 06 esquivaron un ataque que se movía por todo el eje temporal, lanzado por un ser que existe por encima del eje temporal y se extendía por todas las realidades. Con todo esto, es más que suficiente para darle al Time Eater incompleto una velocidad MFTL, y su versión completa una velocidad inconmensurable. Manipulación espacio-temporal. Desde siempre se ha dejado en claro que su habilidad principal es el poder manipular, obliterar y destruir todo el continuo espacio-tiempo, tanto en su forma completa como en su forma incompleta. Gracias a esto, Time Eater puede efectuar diferentes habilidades que derivan de este axe, como lo son los siguientes: viaje temporal, viaje dimensional y BFR. Desde su forma incompleta es capaz de abrir portales para transportarse a sí mismo o para enviar a otras personas a las diferentes dimensiones del White Space. Al este poder moverse por el flujo temporal, inevitablemente puede moverse a través del pasado, presente y futuro, explicando cómo es que puede enviar a los demás a través del tiempo. Claro, solo usa estos cuando está en su forma incompleta. Cuando está en su forma perfeccionada, sus habilidades se mejoraron tanto que ya no necesita de estos portales para viajar por las dimensiones. Creación de campos de fuerza. Time Eater puede crear pequeños campos de energía para atrapar a otros y llevarlos consigo a través de los portales. Control corporal. En su versión completa, puede manipular su cuerpo para enviarlo por portales, acortando aún más la distancia para tomar por sorpresa a sus oponentes, como se vio en su enfrentamiento con Sonic. Asimismo, este axe es mucho más visual en la versión 3DS. Proyección de energía. En su forma completa, este demostró poder crear esferas de energía moradas, mientras que la versión de 3DS, este puede crear rayos verdes de energía y rayos masivos morados. Asimismo, este puede crear un sol artificial, el cual es tan poderoso que se necesita del poder combinado de dos superformas para repelerlo, cosa incluso reconocida en la estrategia de parálisis. El Time Eater puede crear orbes rojos que pueden paralizar a Super Sonic, cosa que también se ve en la versión 3DS, siendo que estos orbes son lo bastante poderosos como para lograr ignorar la invulnerabilidad de las superformas, las cuales son físicamente inmunes a los ataques. Creación. Puede crear tanto el sol artificial como taladros rastreadores que siguen a las superformas, y relojes que son capaces de aturdir momentánea a las superformas. Manipulación del vacío.
Time Eater puede manipular y destruir el White Space, un vacío en blanco de inexistencia donde el tiempo ni siquiera existe. Meta Time Stop. Time Eater puede cargar energía temporal de un tiempo de una dimensión superior, y lograr realizar un time stop que puede ralentizar a unas superformas que se desligaron del tiempo regular. Aunque esto puede ser pasado como simple ingame, ya que este ataque ni siquiera existe en la versión 3DS. Después de que Sonic arruinara mi parque de atracciones interestelar, me topé con una esencia primordial oscura. Descubrí que tenía habilidades que siempre deseé controlar. En particular, que podía viajar entre las dimensiones del tiempo. Así que utilicé sus maravillosas capacidades para reescribir el pasado. Para comenzar, la escena inicial se muestra exactamente igual al del Generations antiguo, siendo la única diferencia la escena agregada en la subtrama Shadow, donde se ve más detallado cómo Time Eater borra el espacio exterior y lo deja todo en un vacío en blanco, por lo que, al menos en este caso, es correcto usar la declaración de la enciclopedia, diciéndose que redució la realidad en un vacío en blanco. Esto, de hecho, se le da continuidad al tenerse diferentes entrevistas hechas a Takashi Iizuka, donde se repite esta idea. El Time Eater alteró, borró, destrozó y consumió la totalidad del espacio-tiempo con su llegada, dejando un lugar de inexistencia y fuera del espacio-tiempo regular. Ahora, el cambio aquí viene con la declaración de Tails, la cual dice que Time Eater consume la energía dimensional mientras salta de un lado al otro en el tiempo, pero los Sonics logran restaurar el espacio-tiempo con su velocidad. Como se comentó, la energía dimensional es un concepto presentado en Rush Adventure, siendo que su premisa es ser una energía que mantiene y separa las dimensiones del multiverso, al Wizard poder manipular, fusionar y destruir las realidades de Sonic y Blaze, siendo que la dimensión de Blaze existe como una dimensión paralela a la de Sonic, y este término se intercala universo paralelo y línea temporal. Ahora, si bien el Wizard solo podía manipular esas únicas dos dimensiones, Time Eater tiene un control aún más refinado de esta energía, a tal grado de poder traer al White Space lugares como, por ejemplo, Crisis City, una línea temporal aparte, la cual es reconocida de esa forma en 2006 y Generations, y asimismo, en la página Sonic Channel, se reconoce la historia de 2006 como una historia donde se trasciende el espacio y el tiempo, siendo una alegoría a que se trasciende el espacio-tiempo durante la aventura. Si bien, se puede excusar con que este lugar ya existía en el White Void desde antes de la llegada del Time Eater, en realidad, en la cronología oficial se muestra que este futuro aún existe dentro del multiverso como su propia línea temporal aparte, la cual se separó de la línea temporal principal cuando se cambiaron los eventos de 2006, cosa que, de hecho, es coherente con el juego, al mepiles reconocer que quiere existir en la línea temporal, y en la versión japonesa es más explícito, donde se declara que este quiere reclamar su lugar en el espacio-tiempo, debido a que este no existe en la línea Prime, sino en otra línea temporal en ruinas. Y claro, el mal futuro de Stardust Speedway, el cual, como ya se explicó, es reconocido como una de las diferentes dimensiones a las que se viajan durante CD, y esta existe inherentemente dentro del multiverso, al ser una divergencia de las diferentes posibilidades que tiene el pequeño planeta de ser salvado o ser conquistado. Al Tails tuve ya evidenciar que las posibilidades crean divergencias y forman el multiverso, y Comedia de Otro Mundo reconocer que los mundos paralelos se crean en base a las infinitas posibilidades que existen dentro del multiverso.
Todo esto le da consistencia a las declaraciones de diferentes entrevistas, donde se declara que el Time Eater afecta a la totalidad del continuo espacio-tiempo, provocando que todo el espacio-tiempo se mezcle en el White Space, así como trajo diferentes planos dimensionales y temporales, al consumir la energía dimensional, provocando una eliminación a la totalidad del continuo espacio-tiempo y, por ende, a la totalidad del multiverso, al afectar otras realidades que conforman el multiverso, mezclándolos en el White Space, siendo esa la razón por la que se dice que mezcló la totalidad del continuo espacio-tiempo. Ahora, hay forma de darle contexto a las dimensiones del White Space en esta reescritura. Sí, en la página y manual oficial de Sonic X Shadow, se reconoce que la aventura se desarrolla en un viaje por diferentes dimensiones, mientras que el manual japonés reconoce que el Time Eater envió a los amigos de Sonic a diferentes dimensiones, siendo estos los niveles del espacio blanco, los cuales siguen siendo reconocidos como mundos en la versión japonesa del mismo juego, y en otro medio reconocerse que los Sonics viajan a diferentes dimensiones. Esto no se queda aquí, sino que, en diferentes materiales se repite esta idea, al reconocerse que el Time Eater crea agujeros de gusano para enviar a los amigos de Sonic a esos lugares, los cuales se les vuelven a reconocer como mundos que están más allá del espacio-tiempo, cosa consistente al la guidebook de Shadow Generations, reconocer a la aventura como una donde se trasciende el tiempo, y dos medios oficiales reconocer la aventura como una donde se trasciende el espacio y el tiempo, al ser una alegoría similar al de Sonic 2006. Salir de un eje temporal para entrar a otros ejes temporales, los cuales son los mundos de Generations, que, para rematar, son reconocidos como líneas temporales en sí mismas, que fueron destrozadas por el Time Eater con su llegada, algo que el juego le da consistencia, al reconocerse que los Sonics restauran el tiempo borrado de los mundos del White Space, y los preguntas y respuestas seguir diciendo que la velocidad de Sonic restaura el tiempo y la vida de los mundos, reconociendo que cada mundo ostenta su propio eje temporal. Todo esto es importante por algo que se tratará justo ahora. Si destruyó todo el multiverso, ¿por qué se dice que solo destruirá la línea temporal? La razón de esto es más simple de lo que parece. Tanto la cronología oficial, como el material promocional y el juego, se deja en claro que el plan de los Eggman solo es reescribir la línea temporal para cambiar la historia y desechar sus derrotas pasadas, y como la línea temporal principal es donde Eggman falló, pero, al Time Eater estar incompleto, Eggman no lograba controlarlo del todo, provocando que este destruyera todo el multiverso junto con la línea temporal principal, al Time Eater afectar lugares donde ganó o no recuerda haber vivido, como los niveles del Bad Future de CD y los niveles de 2006. Ya una vez que logra mejorar al monstruo para tener un mejor control sobre sus poderes, estos declaran que ahora tienen la totalidad del tiempo bajo su mando, pudiendo destruir lo que quedaba de la línea temporal, que son las dimensiones del White Space que forman las derrotas pasadas de Eggman, y así, rehacer la línea temporal donde Eggman nunca perdió. Esto es mucho más directo en la versión japonesa y material oficial, donde se sigue diciendo que el plan de los Eggmans es destruir el mundo, el cual, aún en esta reescritura, se sigue reconociendo al White Space como un mundo, y reconocen que deben devolver la línea temporal a su estado original, debido a que se reconoce que, en efecto, Time Eater sí había afectado la línea temporal, al pedirle que la deje tal y como estaba antes, debido a que estaba desorganizada y diferentes eventos de habían mezclado en el espacio en blanco. Entonces, con todo esto, se sabe que, en realidad, con línea temporal se refieren al White Space, al lugar almacenar las dimensiones que representan fragmentos de la línea temporal, que había sido destruida y mezclada con diferentes eventos de la línea temporal y otras dimensiones. Con todo esto, es correcto poner al Time Eater en un nivel multiversal alto, tanto en su versión incompleta como su versión mejorada.
va ligada a su apidez al poder sobrevivir a su propia destrucción y a un poder sobrevivir a la destrucción del White Space, por lo que este apartado no se cambió en nada, más allá de darle una resistencia multiversal alto a su forma incompleta. De acuerdo con Eggman, el Time Eater puede moverse por la cuarta dimensión / dimensión del tiempo, algo que se le da continuidad tanto en la versión inglesa como la versión japonesa, donde se reconoce que el Time Eater puede saltar de un lado al otro en el tiempo, viajando por toda la línea temporal, y al la versión japonesa tener el guión intacto, se sigue reconociendo que este puede viajar por todo el mesuramiento temporal / por el espacio-tiempo, borrando el flujo temporal en el proceso. Una vez que es mejorado por Eggman para que éste pueda usar sus poderes temporales de mejor manera, Time Eater logra desligarse del movimiento temporal convencional para ir más allá de este, y así, poder moverse por las diferentes dimensiones del White Space, las cuales ya son reconocidas como ejes temporales independientes, al mismo juego hacer un intercalado de dimensión con mundo y universo paralelo, debido a que Blaze es descrita como un personaje que proviene de otra dimensión diferente / otro mundo diferente. Esto, junto con la hazaña de Solaris, le da consistencia a esta hazaña, por lo que Time Eater ostenta una velocidad MFTL más en su forma incompleta, y en su forma completa una velocidad inconmensurable. Pero necesita de portales para viajar por la dimensión temporal / cuarta dimensión, por lo que eso no es inconmensurable. Desde un inicio se deja en claro que Time Eater puede viajar por la línea temporal con su solo movimiento, mientras que los portales son usados solo para moverse por las diferentes dimensiones del White Space, sea para entrar y salir, como para enviar a los demás a esas dichosas dimensiones, y claro, esto solo lo necesita en su forma incompleta, mientras que su forma completa ya no necesita de estos portales, sino que su solo movimiento ya es suficiente para trascender las diferentes dimensiones del White Space y moverse por la cuarta dimensión de cada una de ellas a pura velocidad. Entonces, con esto aclarado, podemos concluir que Time Eater incompleto es MFTL, y completo es de una velocidad inconmensurable. Son las mismas que en su versión de 2011, con excepción de un nuevo axe. Manipulación / borrado de realidad subjetiva. Al haber destruido la totalidad del multiverso, implica que también destruyó el Imaginary World, siendo que este lugar vuelve real los sueños, formando mundos de bolsillo para hacer realidad un deseo y ambición por unísono, como el mundo de Playa, que nace del deseo y ambición de las personas por querer la paz. Asimismo, esto no solo se queda en el mundo imaginario y su naturaleza onírica, sino que también demostró afectar el mundo real, como se ve en el final de Shuffle, donde se aprecia uno de los objetos que el elenco principal obtiene en el mundo imaginario, implicando que algo irreal se volvió real en la dimensión normal.